Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, que sea el Señor bendiciendo los hogares, los matrimonios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta hora estamos compartiendo con ustedes la serie llamada Bendiciendo la Familia por medio de la Escritura, la cual estamos hablando en Génesis capítulo 32, hablábamos del capítulo anterior. Estamos vamos a hablar hoy en el capítulo 33. Hablaba en el capítulo 32 cuando Jacob se preparaba para encontrarse con Esaú. Y cuando Jacob luchaba con el ángel en Peniel, la palabra del Señor dice que Jacob iba atemorizado para encontrarse con su hermano, porque su hermano años atrás, hacían 20 años atrás, él había prometido matar a Jacob por lo que había acontecido en su vida. Pero Jacob, a pesar de la circunstancia, él viajó, se fue, duró 20 años y regresó cuando Dios le dijo: ya es tiempo de que regreses a tu tierra y a tu parentela. Y dice la palabra del Señor que cuando él regresaba, dice que iba atemorizado porque pensaba que Saúl lo iba a matar. Dice que le enviaba presentes, ovejas, vacas, asnos, camellos. Le enviaba para que Saúl no lo matara, o sea, para hallar gracia delante de Saúl. Pero Dios ya había direccionado el camino de Jacob, ya Dios había prometido cuidarlos, ya Dios había prometido estar con él. Y cuando Dios promete estar contigo, nadie te puede hacer frente. Porque dice la palabra del Señor que cuando él llegó a un lugar, apartó todo el campamento, se fue a un sitio, se fue solo. Y dice que estaba en aquel lugar y de repente, dice que empezó a pelear con un varón, con un ángel, el cual peleaba y le decía: si no me bendice, no te suelto. Dice que él fue bendecido por aquel ángel porque le dijo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Jacob. Y entonces el ángel le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. La tierra que podemos ver hoy, Israel, viene de la descendencia de Jacob, porque a Dios le plació, porque Dios es maravilloso, y le plació llamar a este hombre y hacerlo una gran nación. Y bendecir a Israel de la gran manera como la ha bendecido hasta hoy. Así Jacob peleó con el ángel para tomar la bendición que Dios había prometido sobre su vida, pero él peleó aquella bendición aquella noche, porque tú a veces tienes que pelear las bendiciones, no importa el momento difícil que estés viviendo, porque ahí en tus debilidades, dice la palabra del Señor, ahí se perfeccionará el Señor. Entonces muchas veces nosotros en nuestras debilidades nos desesperamos, cometemos errores. Hablaba con mi amada y hermosa esposa que por mi culpa, en mi momento de desespero, cometía errores que me llevaban a pagar las consecuencias. Entonces nosotros debemos aprender a creer, a confiar en el Dios de los cielos, que Él tiene poder y dominio para obrar sobre nuestra vida. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Génesis capítulo 33 habla sobre la reconciliación entre Jacob y Esaú. Cuando hubo el encuentro entre ellos, cuando se encontraron estos dos hombres. Y dice: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. 7 veces. Dice que se inclinó 7 veces ante su hermano. Tenía temor, pero él se humillaba porque Dios lo iba a exaltar. 7 tiene un significado maravilloso, el número perfecto de Dios. ¿Cuál dice la palabra del Señor? Que a Josué dio 7 vueltas al muro de Jericó y las murallas cayeron. Y así también acá él dice que se inclinó 7 veces delante de su hermano para que aconteciera un milagro sobre su vida, para que no viniera la ira de Esaú contra él quizás, pero Dios estaba dispuesto a bendecir a Jacob y honrarlo, que fue aún mayor que Esaú.
Y dice la palabra del Señor, y alzó sus ojos y vio a las mujeres, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Gloria a Dios. Ya la ira de Esaú se había apaciguado, ya no había esa ira, ese odio contra su hermano, y dice que lo abrazó, se echó sobre sus hombros y lo abrazó y lloraron entre ellos 20 años sin verse los dos hermanos que eran gemelos. Eran hermanos que se crearon en el mismo vientre y quizás por un error hubo una separación entre ellos por 20 años. Pero cuando Jacob regresa nuevamente a su casa, donde su familia, es recibido por su hermano, el cual años atrás quería matarlo, pero ya Dios había cambiado su manera de pensar. Ya Dios había transformado el corazón de Esaú, que dice que se abrazaron y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Eso lo más hermoso es que Jacob siempre ponía a Dios por delante. Siempre la honra debe ser para Dios. Siempre debemos darle gracias a Dios y decir, gracias a Dios pudimos hacer esto. Si Dios permite, mañana viajaremos. Si Dios, todo, porque la gloria y la honra tiene que ser para Dios. Jacob honraba a Dios, ¿por qué? O le daba la gloria a Dios y Dios lo honraba a él. ¿Por qué? Porque él en todo tiempo ponía a Dios de primero. Estos son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Porque todo lo que tenemos es Dios que nos lo ha dado. Dios lo ha permitido que lo tengamos. Nuestros hijos nos lo ha dado Dios para que los cuidemos mientras que ellos puedan levantar vuelo. Y así Dios le dará a ellos su familia y le darán también sus hijos. Entonces nosotros debemos entender es que si Dios nada somos, porque Dios tiene control de todo. Y dice que él vio los hijos y le preguntaba, ¿quiénes son estos? Jacob dijo, estos son los hijos que Dios le ha dado a tu siervo. Y dice, y luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Gloria a Dios. Esaú acá se había dado cuenta que Jacob estaba buscando como algo con esto, tenía un propósito con todo esto al mandarle ganado, a mandarle siervos para que hablaran con él. Y dice la palabra del Señor que Esaú le preguntó que qué se proponía con todo eso. Pero Esaú, mira lo que le dijo. Y Esaú dijo, ¿qué propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. La palabra del Señor dice que Esaú no quería aceptar nada de lo que Jacob le había enviado. Esaú no quería tomar nada de esto, ¿por qué? Porque él tenía mucho ganado, él era próspero y Dios lo había hecho tan próspero que él tenía tanto que él no necesitaba lo que Jacob le estaba dando. Y él le dijo, sea tuyo lo que quédate con lo que es tuyo, con lo que Dios te ha dado. Entonces, aquí se puede ver que Esaú no tenía una ambición. Se puede ver que Esaú no tenía esa ambición de tener aún más y más y más, sino que él estaba diciendo a Jacob, quédate con lo que es tuyo. Yo tengo ya lo que es mío, ya yo tengo lo suficiente. Pero él no nombra aquí, si nos podemos dar cuenta, aquí no nombra Esaú a Dios. No dice, ya Dios también a mí me ha bendecido, o Dios me bendijo a mí y a mi familia. Nosotros tenemos, no. Él no lo nombra. ¿Por qué? Porque Esaú era muy apartado de Dios. Pero Jacob sí le daba la gloria a Dios de todo lo que él tenía. Entonces dice que Jacob insistía para que
Esaú tomara aquello de lo que él tenía. Y dice que él le dijo, no, quédate tú con eso, yo no necesito eso. Pero Jacob insistía y le decía, no, por favor, si he hallado gracia delante de ti, por favor, toma lo que te envié. O sea, le estaba entregando el ganado, lo que él le había enviado. Y dice que Esaú aceptó de buena gana tomar lo que Jacob le entregaba, pero no por ambición, sino porque Jacob insistía de que él debía tomar lo que le había enviado. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Jacob en este momento, Esaú le está diciendo, yo voy delante de ti, pero sígueme. Pero Jacob de verdad cargaba mucho ganado, cargaba su familia. Jacob andaba era con hombres, 400 hombres que eran sus siervos, los cuales le servían a Esaú, y no cargaba niños, no cargaba ganado. Y dice, pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Jacob rechazaba la ayuda que Esaú le estaba dando, dejándole hombres, porque él sabía que Dios estaba con él. Y que si Dios lo había cuidado en todo ese desierto, Dios lo iba a seguir cuidando, Dios lo iba a seguir protegiendo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos la confianza en el hombre. Y el hombre como tal no falla. El hombre como tal no nos va a fallar siempre. ¿Por qué? Porque somos hombres y fallamos muchas veces. Pero si ponemos la confianza en Dios, Dios es justo y maravilloso y Dios no puede negarse a sí mismo y Él no nos fallará nunca. Pero dice la palabra del Señor que Esaú tomó su camino y se fue a Seir y siguió al lugar donde él estaba, y Jacob siguió más despacio. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabaña para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que significan cabañas. No fue Jacob a Seir donde estaba Esaú, sino que se fue a Sucot. Le puso el nombre Sucot porque dice que se llamaba cabaña, porque ahí empezó a edificar casa, allí empezó a edificar corrales para el ganado, se quedó allá en aquel lugar. Entonces, después de ahí salió él a la tierra de Siquén. Fue a la tierra de Siquén, donde pasaron cosas que en Siquén los llevó a ellos a cometer quizás un delito, o quizás tomar las cosas por su propia fuerza, los hijos de Jacob. Y fue algo tremendo lo que Dios hizo por medio de esta gente, o que Dios permitió que esta gente hiciera, porque ellos eran fuertes, eran personas que no tenían miedo. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Porque Elohe significa Dios. Israel, Dios de Israel. Pero dice la palabra del Señor que él fue y compró un lugar, una tierra en aquel lugar para tomar posesión de la tierra de Canaán. La tierra que Dios le había prometido a Abraham. La tierra que Dios le había prometido a Isaac. Y la tierra prometida sobre Jacob. La tierra de Canaán. La tierra donde habita el pueblo de Israel, que fue tomada por su descendencia. Después, más adelante, cuando Dios manda a Moisés para que liberte al pueblo de Israel, para que liberte de la cautividad, cuando tenían 400 años cautivo en Egipto, y así lo mandó
Dios para que libertara esta tierra. Salió Moisés y Josué y libertaron a Israel y tomaron posesión de la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido. Entonces, dice la palabra del Señor que Jacob llegó y hizo un altar para Dios. Es que donde llegaba Jacob, Jacob hacía altares para Dios. Nosotros debemos aprender es que donde nosotros lleguemos debe haber un altar para Dios. Porque llegamos a un sitio y no hacemos un altar para Dios, sino que nos ponemos a hablar y a conversar y a comunicarnos y a reírnos, pero no hacemos un verdadero altar para Dios. Donde nosotros lleguemos tiene que haber un altar para Dios. Clamor, oración, canto para Dios, ayuno, vigilia, buscar para que la gente en aquel lugar sienta la paz del Señor, porque dice la palabra del Señor que Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera que nosotros debemos aprender es que debemos buscar la manera de cada lugar donde lleguemos a hacer un altar para el Señor, que ahí quede un altar para Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a un sitio a hablar, a reírnos, a hacer tantas cosas, pero olvidarnos de Dios. Cuando Dios fue el que nos llevó a ese lugar, cuando Dios es el que nos ha bendecido hasta el día de hoy, porque podemos decir benecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado y creemos que nos seguirá ayudando, pero debemos darle la gloria y la honra a Dios, que Dios es el que tiene poder, que Dios tiene control, que Dios es el que te lleva a los lugares. Entonces aprendamos que en cada lugar donde vayamos debemos hacer un altar para Dios, así como Jacob hacía un altar y le ponía nombre a aquellos lugares. Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Solamente nosotros debemos aprender. Es que donde nosotros vayamos, la gloria y la honra sea para Dios. Y darle gracias a Dios que nos da la fuerza y la fortaleza para nosotros llegar a los lugares donde vamos. Pone los vehículos correctos que nos llevan. Nos guardan el camino. ¿Cuántas personas salen y no llegan al lugar de destino porque sufren accidentes? Porque pasan cosas. Porque van muchas veces en la cobertura de Dios. Pero debemos aprender es que Dios es tu protector. Amén. Así que Dios bendijo a Jacob, lo protegió de su hermano, lo protegió de Labán, lo cuidó en todo lugar donde estaban. Y ahí Dios lo formó en la tierra de Canaán. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y esto fue la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras. Bendiciones. Dios les bendiga.